Mi nombre es Jaime Palma, para los que no me conocen. Soy parte del equipo pastoral de esta congregación de la Iglesia Bautista Villanueva. Y como digo, cada domingo tengo la responsabilidad y también el honor de poder compartir el mensaje que hemos venido trabajando durante el mes de agosto, septiembre y también octubre. Así es que damos gracias al Señor por un domingo más. ¿Cuántos llegaron mal genio hoy día? Hay dos motivos por llegar mal genio, ¿eh? ¿Cuál es el primero? Hay tacos, ¿cierto? Margarita me mandó un mensaje, voy a llegar atrasada, dijo. Vengo con la Juani le metió quinta, sexta, séptima al auto para poder llegar temprano. Y llegaron bien. Pero hay otro motivo también por estar mal genio. Mi señora lo puede decir. Pero, mi amor, 1 hora menos de sueño es terrible. Yo me levanté despacito, no quise interrumpir nada para no... Pero ¿sabe qué? A veces llegamos a una condición al templo y dejamos que el Señor a través de su palabra nos hable y va transformando nuestro corazón. Va transformando la angustia que quizás nosotros llegamos hoy día. Va transformando la pena. Y el Señor a través de su palabra nos va consolando, nos va ayudando. Va transformando nuestra vida. Nos vamos moldeando, ¿cierto?, al carácter de Cristo. Nosotros hemos estado hablando todo este mes y el mes pasado acerca de animar en la aflicción. Porque entendemos que pasamos situaciones complejas y difíciles. Si es cosa de analizar nuestra vida, nuestro día a día, o las situaciones en las que tenemos que enfrentar y vemos que hay situaciones, semanas, meses complejos y difíciles. Pero el Señor también nos ha ido enseñando la forma o las herramientas que nos ha provisto para no mirar nuestras aflicciones y para comenzar a mirar al Señor. Hemos hablado de la prueba, hemos hablado de la elección, ¿cierto? Hemos hablado de la salvación, que son fundamentos que el Señor nos pone para ir mirándolo a Él. Y hoy día el tema que vamos a hablar es un tema que nos compete a cada uno de nosotros y tiene que ver con la santificación, tiene que ver con la santidad. Y el apóstol Pedro va a escribir a este grupo de creyentes. Va a escribir a este grupo de creyentes. ¿Para qué? Para animarlos en la aflicción por medio de la santidad. Entonces, para que usted y yo entendamos, para que usted y yo comprendamos lo que significa la santidad, bueno, al desglosar el versículo nos vamos a dar cuenta que primero tenemos que entender lo que es santidad. Entender lo que es santidad. Y la Biblia nos va a decir lo que es la santidad. El apóstol Pedro nos va a marcar lo que es la santidad. Segundo, tenemos que obedecer. Esa es una acción. Es algo que tú y yo tenemos que hacer, estamos mandatados a hacer. Y el apóstol Pedro también lo va a mostrar. También lo va a definir el cómo debemos obedecer en esto de la santidad. Y por último, tiene que ver con la naturaleza espiritual que tú y yo tenemos, aquellas personas que hemos reconocido al Señor como nuestro Señor y Salvador, que es vivir en santidad, diariamente. Uno puede decir, bueno, se torna complejo por lo que significa estar en el mundo, pero gloria a Dios que Él está con nosotros, ayudándonos y fortaleciéndonos y animándonos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Les recuerdo que leemos desde la Biblia de las Américas y vamos a dar lectura en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, conector, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está,
sed santos, porque yo soy santo. El primer punto que vamos a ver hoy día es entender la santidad. Y para poder entender la santidad, nosotros tenemos que entender de que Pedro venía hablando a los creyentes, tema por tema, paso por paso, hasta llegar al punto de darles a entender lo que vimos la semana pasada acerca de la promesa de la salvación. Es decir, hay un proceso en el cristiano, hay un proceso en el creyente. Estos creyentes ya son salvos. Estos creyentes ya han puesto su confianza en el Señor. La promesa del Salvador ya estaba en ellos hecho una realidad, al igual que en su vida y en mi vida, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor. Antes de conocer a Cristo había una promesa de salvación para nuestras vidas. Hoy día, esa promesa es una realidad en nosotros. Entonces son personas salvas que ya han recibido el regalo, este tesoro maravilloso de la salvación. Era un hecho claro, evidente, que habían pasado de muerte a vida. Era un hecho claro y evidente que habían salido de las tinieblas a la luz admirable. Era un hecho claro y evidente que habían salido de la perdición a una vida eterna juntamente con Cristo. Pero ahora Pedro les comienza a enseñar a través de una serie de mandatos que ellos debían crecer y madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque son seguidores de Cristo. Entonces ya hay un mandato. Para nosotros poder entender la santidad, el apóstol Pedro nos entrega 3 puntos que son específicos. Letra A dice, ceñir nuestro entendimiento. Letra B, ser sobrios en espíritu. Y letra C, poner la esperanza en la gloria de Jesucristo. Entender la santidad. Necesitamos entender lo que Dios nos está enseñando para poder aplicarlo a nuestra vida. Y de esta manera, con estas 3 acciones, el apóstol Pedro nos va a ayudar. Ceñir, dice la palabra, vuestro entendimiento. Cuando nosotros hablamos de la palabra ceñir, nos tenemos que ir necesariamente al tiempo antiguo, que era la acción de introducir el borde de la túnica. Tomaban un lado, tomaban el otro, lo ponían al medio, lo ataban y lo amarraban. Eso le daba ligereza en el vestido. Eso le permitía tener movimiento porque ellos tenían que salir a trabajar y porque también tenían que salir a la guerra. Entonces tenían que ceñirse las ropas para estar prestos a la acción. Esa es la figura que el apóstol Pedro está mencionando. Entonces ya entendemos que ceñirse es prepararse. Cuando el ministerio de Nehemías a través de Jesús o a través de ángelos nos dicen hay que trabajar, ¿qué hacemos los varones? Nos remangamos las mangas, ¿cierto? Esa es la acción. Ceñir significaba poner la túnica, ¿cierto? El vestuario presto para hacer una acción. Pero el apóstol Pedro está diciendo, ciñe el entendimiento. Cuando nosotros hablamos del entendimiento, la palabra en griego es dianoia. Y este es un modo de pensar profundo. Ciñe tu entendimiento, piensa profundamente. Y tiene que ver con la actitud, con la intención y tiene que ver con el propósito. Entonces, ¿te estás preparando? ¿Estás ciñendo tu entendimiento? Porque nos vamos a introducir a lo que significa la palabra del Señor en la vida del creyente. Pedro está llevando a todos estos creyentes a adaptar una forma de pensar en una acción correcta. Dios no muestra en su palabra, en ninguna parte, que es un Dios que improvisa. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, su palabra nos muestra que Dios es un Dios que planifica, no que improvisa. Entonces lo que está haciendo Pedro, les está diciendo a los creyentes, cambia tu forma de pensar. Cambia tu actitud, cambia tu intención, cambia tu propósito. ¿Por qué? Porque están en una nueva vida. Ceñir significa tener un entendimiento maduro. Ceñir significa tener un entendimiento y una manera correcta
de pensar, ¿correcta en base a qué? ¿A mis ideas? ¿A mis pensamientos? Correcta en base a Dios, a todo lo que Dios agrade. Ceñir nuestro entendimiento significa que nada estorbe nuestra mente. ¿Hay pensamientos que estorban tu mente? Sí, ciertamente. Porque si nos dan una mala noticia, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Usted piensa en el Señor? Maravilloso. Gloria a Dios por ello. Pero no siempre es así. Entonces, ceñir este entendimiento significa ir transformando nuestra mente a la mente de Cristo. Hoy día nosotros estamos todos reunidos acá en el templo, ¿cierto? Nos preparamos. Yo me imagino que usted se preparó. Yo me imagino que anoche usted se acostó temprano. Yo me imagino que usted dejó su ropa, ¿cierto?, toda ordenada, lista, planchada. Puso su despertador a pesar del cambio de hora, ¿cierto? Se acostó temprano, dejó todo preparado. El desayuno un poquito avanzado, sabía perfectamente lo que iba a tomar desayuno. Todo listo. Me imagino, ¿cierto? ¿Y su mente la preparó? ¿Preparó su mente para venir al culto? ¿Preparó su mente en adoración al Señor, levantándose y teniendo tiempo de oración y de devocional en la mañana donde usted sabe que va a venir a adorar al Señor? Donde se acostó anoche pensando en el Señor, donde se levantó pensando en el Señor, ¿preparó su mente para venir al culto? Esa es la forma, es la manera de pensar que el Señor está tratando con nosotros, sacando todo lo que estorba nuestra mente. ¿Y qué estorba nuestra mente? Sin duda las preocupaciones, sin duda la angustia o cualquier cosa que nos mantenga inquietos. ¿Cómo lo hago? Yo quiero hacer eso. Yo quiero ceñir mi entendimiento, ¿cierto?, al pensamiento de Dios, pero ¿cómo lo hago? La receta es fácil, hermanos. Hay que enfocarse en el Señor, hay que enfocarse en Dios, en su palabra, en la grandeza de su ser y disponer nuestra mente para Dios. Ceñir el entendimiento significa, como dice el Salmo 111, versículo 10, el buen entendimiento tienen todos. ¿Qué cosa? Léalo, por favor. Los que practican sus mandamientos. ¿Puedes practicar el mandamiento de Dios si no lo conoces? Ciertamente no. Ahí parte el ceñir el entendimiento. Involucrándome en Dios y en su palabra. Involucrándome en el texto bíblico. Involucrándome en el pensamiento de Dios que está escrito en la Biblia. Ceñir el entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, es un versículo de acción. Por lo demás, hermanos, aquí le está hablando a la iglesia. Todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, en eso meditad. Algo práctico. Es una acción. O sea, tienes que comenzar a meditar en todo lo que la Biblia nos está entregando a cada uno de nosotros. Entender la santidad es ceñir el entendimiento. Entender la santidad es ser sobrios en espíritu. Pedro enfatiza una cosa, que es la conducta del creyente. Ese creyente que ha sido salvado por la gracia del Señor, está ciñendo el entendimiento, está entregando su mente a Cristo, ha llevado todos sus pensamientos al Señor. ¿Y qué es lo que necesita? Seguir entendiendo lo que significa la santidad, y para ello hay que ser sobrio. El concepto de la sobriedad es una palabra griega que es nefo, y que significa que es una persona templada, que se abstiene de vino, que es discreto. El concepto de sobriedad, de ser sobrio, significa que tiene dominio propio.
El Señor desea que la mente del creyente sea una mente clara y con un juicio sano con respecto a las cosas del Señor. Hace muchos años atrás, me acuerdo que fui a visitar a Karen a su casa. Y cuando me bajé de la micro, me iba caminando hacia su casa, me tocó ver una escena terrible, triste, dolorosa. Y fue de un padre de alrededor de unos 40 años, con un pequeño que no superaba los 5. Iban de la mano, pero el niño llevaba al padre, porque el padre iba para allá y para acá, para allá y para acá, al punto de tener que afirmarse en un poste y tener que botar todo lo que significaba la borrachera. No había sobriedad en esa persona. No había templanza en esa persona. No había un juicio sano ni había una mente clara, porque se estaba dejando llevar, ¿cierto?, por el alcohol. Cada día de nuestras vidas, nuestro yo, nuestros pensamientos, produce ideas, produce deseos y produce cosas que quizás están fuera del pensamiento de Dios. Y nos dejamos llevar, y nos dejamos llevar, y nos dejamos llevar. Y no logramos entender que debemos ser sobrios en espíritu para poder entender lo que significa la santidad. No nos dejamos ser ni controlados ni nos sometemos a la palabra de Dios para que vaya sacando de nosotros las ideas que no le agradan al Señor. Ser sobrio significa y trae consigo una actitud en el creyente que manifiesta, templanza. ¿Pero qué es la templanza? ¿Qué es la templanza? Es el control, hermanos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Cuando alguien te ofende y tú vas a abrir la boca y mejor te callas, has actuado en un temple. No has dejado que las pasiones de este mundo te gobiernen y has logrado actuar como actuaría el Señor. Al practicar la templanza somos capaces de controlarnos a nosotros mismos y demostrar dominio sobre nuestras emociones y sobre nuestros comportamientos, porque necesitamos entender la santidad. Para entender la santidad también, letra C, debemos poner nuestra esperanza en la gracia y en la revelación de Jesucristo. Durante el estudio de Pedro nosotros hemos hablado de esperanza. Nosotros hemos hablado de gracia y nosotros hemos hablado de revelación. Cuando nosotros hablamos de la esperanza, esta esperanza que el creyente tiene en Jesucristo. Recuerda que en el Antiguo Testamento la esperanza estaba puesta en el Mesías que iba a venir, que iba a salvar al pueblo. En nosotros está puesta la esperanza en Jesucristo y en su palabra. Lo que ha acontecido, pero lo que también el Señor dice que va a acontecer. Cuando hablamos de la esperanza, vamos al versículo de Salmos, el capítulo 130, el versículo 5, y dice: espero en el Señor, en Él espera mi alma. ¿Y en qué tiene su esperanza? Lo dice el versículo. En su palabra. Cuando estamos perdidos, su palabra es la que nos ayuda a entender, es la que nos ilumina, es la que nos sostiene y es la que nos fortalece. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Hablamos de esperanza, pero también hablamos de gracia. El Evangelio de Jesucristo es la gracia manifestada de Dios. La gracia está relacionada con la benevolencia, con el amor y con la misericordia de Dios. La gracia puede ser definida de diversas maneras y como lo definimos días anteriores, es el favor de Dios hacia los indignos. Esta gracia inmerecida.
Nada tú y yo merecemos, solamente el amor del Señor, la gracia del Señor, la benevolencia del Señor, la misericordia del Señor, es la que nos tiene hoy día así como estamos. La benevolencia de Dios hacia los no merecedores. Su gracia es inmerecida. Y es que Dios está dispuesto a perdonarnos, a bendecirnos abundantemente, a pesar claramente de que no lo merecemos. El Señor nos trata con dignidad, el Señor nos trata con generosidad. Ahí ponemos nuestra esperanza, para poder entender la santidad. Tenemos la esperanza, tenemos la gracia y tenemos también la revelación de Jesucristo. El cristiano, desde el momento de su salvación, es convencido de que el Señor vendrá por su iglesia. Va a levantar a los suyos en un evento inminente, que es el rapto, ¿cierto? O el arrebatamiento. Esto será para nosotros un evento glorioso, donde se verá manifestado aún más el poder de Dios sobre nosotros. Y cuando seamos levantados de esta tierra enferma de pecado y de maldad, vamos a vivir en una santidad plena. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Estamos expectantes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque ahí está puesta nuestra esperanza. Ya no habrá más llanto, ya no va a haber más dolor. Este encuentro traerá su bendita presencia y la transformación de nuestros cuerpos. De esta obra redentora se hará efectivo que pasamos de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Entonces, número 1, tenemos que entender la santidad. Y me imagino que ya lo ha ido entendiendo. Número 2, tenemos que obedecer la santidad. El versículo 14 y 15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tarea difícil. Trabajo complicado. En los 2 versículos que siguen, ¿cierto? Los que vamos a ver ahora, 14 y 15, Pedro advierte a los creyentes que deben evitar conformarse al mundo. Y eso significa que cada uno de ellos va a tener que luchar por la santidad. Y estas palabras se confirman en Levíticos versículo 11, 44. Dice: porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Es el estándar, hermanos. Ese es el estándar. No os contaminéis. Entonces hay textos, hay palabras que llaman la atención. Consagrarse, buscar la santidad diariamente y no te contamines. Cuando nosotros observamos 2 puntos en lo que está hablando Pedro, primero va a ser una advertencia y luego va a dar una exhortación. Cuando nosotros vemos este paralelo, a mí me encantan los paralelos porque me hace entender mejor en qué posición estoy yo, si en el lado A o en el lado B. Entonces, generalmente cuando leo la Biblia, trazo una línea y hago paralelos, porque quiero analizar mi conducta, quiero entender cómo me estoy comportando, quiero entender cuáles son mis acciones. Y Pedro acá hace un paralelo entre la manera antigua de vivir, esos deseos que se manifestaban en el hombre sin Dios, esa persona que ignoraba a Dios, versus la nueva manera de vivir, trayendo consigo obviamente esta obra espiritual. Déjame hacerte una pregunta, no relacionado con la Biblia ni con Dios, en tu ámbito general de la vida, que obviamente Dios también está involucrado. ¿Pero te consideras una persona obediente? ¿Sí? ¿No?
¿Te consideras una persona? Sí, yo obedezco. Me mandan a hacer algo y lo hago. Me piden una cosa y lo hago. Sí, generalmente me considero una persona obediente. Pedro trata a los cristianos como hijos obedientes. Eso lo dice el texto. Como hijos obedientes. Fíjate que esa es la posición que está poniendo el creyente. Como un hijo obediente. Entonces, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, Pedro lo que está haciendo con nosotros, o lo que nosotros podríamos sacar, ¿cierto?, es que nosotros como creyentes, ¿qué somos? Hijos obedientes. Y somos hijos de Dios no por nacimiento, somos hijos de Dios por adopción. Pero somos hijos de Dios y somos obedientes a su palabra. Entonces, tú y yo, o cada cristiano que ha existido, que existe y que existirá, le debe o le debemos obediencia a Dios. La obediencia es la advertencia que Pedro está haciendo a este grupo de creyentes. La obediencia se manifiesta en este grupo de creyentes, en este mundo hostil que ellos estaban viviendo. Por eso que Pedro usa esta reacción, hijos obedientes, por lo que estaba pasando a su alrededor, y aún así persistían en el camino del Señor. Y en este concepto de la obediencia introduce, ¿cierto?, lo que significa la santidad. Entonces, vemos una moneda. Por un lado está la obediencia y por el otro lado está la santidad, que debe estar puesta, plasmada en el creyente. Esa es la advertencia. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. En el momento de nuestra salvación el Señor introdujo la vida en el creyente, y al momento de introducir esa vida en el creyente, ¿qué es lo que introduce? La obediencia al Señor. ¿Y sabes qué? La obediencia no es un acto forzoso. Es un acto basado en el amor. Si te obligan a hacer algo, no es obediencia. Basado en el amor al Señor que yo tengo por Él, considero lo que está diciendo su palabra y yo simplemente obedezco al mandato del Señor. Si amo a Dios, lo obedezco. Si no amo a Dios, no le obedezco. Jesús respondió en Juan capítulo 14, 23 y dijo, si alguno me ama, viene la acción. ¿Qué cosa? Guardará mi palabra. ¿Qué es lo que hace la obediencia en el creyente? Si tú te consideras un hijo obediente, ¿sabes qué va a pasar con tu vida? Que te va a llevar a perseverar. Te va a llevar a mantenerte firme e inamovible en las decisiones y en las convicciones que el Señor está tratando con tu mente y con tu corazón. Cuando tú le obedeces libremente a Dios, ¿sabes lo que haces? Sometes tu orgullo a la palabra del Señor. Eso es lo que haces. Porque tú vas a obedecer cosas que son fáciles de hacer, no tiene mayores complicaciones. Pero cosas que son difíciles, cuesta. Y ahí obviamente el Señor va tratando con nuestro orgullo. La obediencia que comenzó a aplicar en nuestras vidas desde que entregamos nuestra vida al Señor, muestra cambios. Yo no creo, hermanos, yo no creo que desde el día que tú llegaste a Cristo eres el mismo. No creo. Yo creo que Dios algo ha tratado con tu vida, algo ha tratado con tu mente, algo ha tratado con tu corazón y ha sido cambiando, ha sido transformado. Entonces, ahora Pedro cuenta a la obediencia. En la obediencia, Pedro, ¿qué es lo que dice? Te lleva a no conformarte como eres hoy día. Te lleva a seguir creciendo, a seguir
amoldándote al carácter de Cristo y desamoldándote al pensamiento de este mundo. No acepta el esquema de este mundo. No acepta lo que el mundo le ofrece porque quiere moldearse, quiere acomodarse, quiere conformarse según el carácter de Cristo. Si nosotros examinamos nuestras ideas y pensamientos, nuestras conductas, más de alguna no agrada al Señor. No agrada al Señor. Nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras acciones. Más de alguna. Más de alguna en este análisis, en este paralelo de nuestra manera vana de vivir, nos lleva a hacer un análisis para entender de que no debemos conformarnos como estamos hoy día haciendo cosas que a Dios no le agradan. No nos conformamos. No me quiero amoldar al pensamiento de este mundo, sino que realmente quiero que mis deseos vayan puestos, ¿cierto?, en Cristo. No nos acomodamos cuando somos obedientes, no cuestionamos el mandamiento de su palabra. Cuando somos obedientes no acomodamos el mensaje de la palabra del Señor a nuestro beneficio, dejando a un lado el mandato del Señor. Cuando nosotros hablamos de la palabra conformarse, en el griego significa susgematizó, es formar en forma parecida. ¿Entienden el concepto? Lo voy a explicar. Formar en forma parecida. Imitar, es decir, conformar el mismo patrón. Es decir, seguir el mismo patrón de conducta. Voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo. Cuando yo era niño, vivía en una familia y mi familia se golpeaba y mi familia decía garabatos y no había respeto. Entonces yo hoy día me casé y esa misma conducta la traslado a esta nueva familia. Porque para mí es natural el decir garabato, el golpearse, el ofenderse, el no pedirse perdón, el no resolver los conflictos es natural. Porque así lo viví y para mí es natural. Conformarse es formar en forma parecida. Es imitar el mismo patrón. Entonces lo que Dios está diciendo, no os conforméis. Porque hoy día tenemos una nueva manera de vivir. Y Dios necesita transformar todo aquello que al Señor no le agrada. Entonces, si tu manera antigua de vivir era enrostrar el pecado del otro, no lo hagas. No lo hagas. Si tu manera antigua de vivir era no pedir perdón, hermano, pida perdón. Quiebre su orgullo. Acérquese, mire a los ojos y pida perdón. Si la manera antigua de vivir, la mentira, se deslizaba como un río abundante, hermano, no lo haga. No lo haga. No se conforme a ese pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque ese pensamiento lo daña. Lo pudre. Lo pudre. Lo ensucia. Lo contamina. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Cuando hablamos de los deseos, epithumia en griego, habla de la codicia, habla de la concupiscencia, de la pasión. Cuando hablamos de esta palabra en griego es el fuerte deseo. ¿Ya? Epithumia es el fuerte deseo. Pero desde el punto de vista negativo, porque hay deseos que son buenos y hay deseos que son malos. Pero este deseo es desde el punto de vista negativo, es lo que me lleva a un final negativo, malo, que es decir, pecado. Entonces lo que Pedro está diciendo, no os conforméis a los deseos, son todos aquellos deseos que van en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. Sí, ese es el estándar, hermanos. Ese es el estándar. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Te influencia
y te trata de convencer, no es tan así. No es tan así. ¿Qué es lo que hizo la serpiente en el Edén? Había un mandato claro, ¿no? No comas. Ese era el mandato. Viene la serpiente, Patito, no es tan así. Juani, no es tan así. Y dejamos que ese pensamiento, ese deseo, comience a influenciar nuestra vida. Y como no estamos atendiendo al llamado del Señor en obediencia, y estamos dejando que nuestros deseos, nuestras concupiscencias se deslicen, ¿en qué terminamos? Como Adán y Eva, en pecado. No es tan así. Siendo que el mandato de Dios, hermanos, es claro, siendo que el mandato de Dios es específico, y el mandato de Dios es santo. No hay peor cosa que ser ignorante. Y entiéndame bien, no lo estoy diciendo desde el punto de vista despectivo. Lo estoy diciendo desde el punto de vista del conocimiento. Cuando nosotros ignoramos las advertencias que Dios en su palabra nos está dando, eso trae perjuicio a nuestra vida. No lo hagas, no entres, no digas. Son advertencias que el Señor entrega en su palabra. Pero nos dejamos deslizar porque no es tan así. No es tan así. ¿Y a qué es lo que lleva? Al pecado. Vivimos en ignorancia, separados de Dios. Tomamos malas decisiones a veces en nuestra vida y rompemos la comunión tan maravillosa que tenemos, ¿cierto?, con el Señor. La santidad se experimenta cuando tú como creyente no te conformas a los deseos que antes tenías, sino que ahora te dejas llevar, eres moldeado por el consejo de Dios, de su divina y maravillosa palabra. La palabra del Señor dice, sino que así como el que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. No me conformo a estar como estoy. Quiero más del Señor en mi vida. Y no estoy hablando como Jaime, como pastor, estoy hablando como un creyente. Quiero más de Dios en mi vida. ¿A quién? Y te hago una pregunta y respóndeme, por favor. ¿A quién tú le debes obediencia? A Dios. Es evidente que nosotros le debemos obediencia a Dios. ¿Y por qué le debemos obediencia a Dios? Bueno, porque Él nos llamó. Porque Él nos llamó a salvación. Porque Él nos llamó. Porque Él nos separó. Porque Él nos apartó para sí. Ahora alcanzar la santidad, todo es fácil. No hay complejidades. No. ¿Sabe por qué no? Porque entendemos por la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Hay 3 versículos que Jesucristo menciona a Satanás, ¿cierto?, como el príncipe de este mundo. Juan 12:31, 14:30 y 16:11. ¿Lo tenemos por ahí? Ahí está. Fíjese lo que dice el apóstol Juan. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Qué significa esto? Como Satanás como príncipe de este mundo. Que está el mundo a su disposición, está siendo controlado e influenciado por Satanás. ¿Pero con qué deseo? Avanza, por favor, Matías, el papel de eso. Pon todo, eso. Fíjese bien, a mí me gustan los paralelos. Hacemos una comparación entre Satanás, príncipe de este mundo, y cuál es la meta, el fin, el propósito, destrucción de la obra de Dios. O sea, quiere destruir nuestra vida. Clara. No va a ser otra cosa. Pero por otro lado tenemos al creyente.
Esta persona que ha nacido de nuevo. ¿Y cuál es la meta, la obra? ¿Qué es lo que nosotros, tú y yo, debemos hacer? Buscar la santidad. ¿Por qué? Porque viviendo santos nos apartamos del pecado y de toda la obra que contamina nuestras vidas. Si antes fuimos influenciados por una vana manera de vivir, hoy día tenemos que dejar que la palabra del Señor influencie nuestras vidas. Pedro insiste en esta exhortación. ¿Para qué? Para que el creyente no adopte los pensamientos de este mundo. Debe existir en ti, en mí y en cada creyente una separación real, clara, específica y santa de las decisiones que tú y yo tomamos a diario. Debe haber una separación real. Una separación real de la manera que antes teníamos de pensar versus la de hoy día. ¿Y sabes cuál es la decisión? Es no conformarse a los deseos de este mundo, sino transitar hacia vivir una vida en santidad. Cuando nosotros hacemos esto, esto determina nuestra victoria ¿en qué? En la manera de vivir, hermanos. Victoria en nuestro matrimonio, victoria en nuestra familia, victoria en lo laboral, victoria en lo espiritual, victoria en llevar una vida santa. ¿Y sabe qué más? Determina una victoria frente a Satanás. Por más que Satanás tenga el poder entregado, ¿cierto? O dado por Dios, el Señor Todopoderoso venció al mundo y Satanás. Y ahí está nuestra victoria. Por medio de la cruz, Jesucristo dejó anulado la muerte, dejó anulada al diablo y dejó anulado el mundo. La victoria de Cristo se hace realidad en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque nosotros lo imitamos a Él. Y si tú imitas al Señor, hermano, vas a tener victoria. El creyente fue llamado a la obediencia. ¿Vamos a ser tentados? Sí, siempre. Pero tenemos la decisión de obedecer o desobedecer el mandato del Señor. Y el mandamiento es claro, hermanos. No os conforméis al sistema de este mundo. Punto final. Número 3, vivir en santidad. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Este punto nos lleva al resultado. Es decir, entendí lo que es la santidad. Tengo que ceñir, ¿cierto?, los lomos, tengo que poner, ser sobrio en espíritu, tengo que poner mi esperanza en Jesucristo. Lo entendí. Lo voy a comenzar a aplicar. Voy a ser obediente. Y ya entendí cuál era mi manera antigua de vivir y entendí cuál es mi manera nueva de vivir. Entonces ahora viene el resultado. Este último punto nos lleva al resultado. Y es aquí donde nosotros demostramos nuestro amor al Señor, en nuestra manera de vivir. Al momento de llegar a Cristo hay 3 cosas que le acontecen al creyente. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú crees, ¿cierto? Cuando tú te arrepientes y confiesas. Son 3 cosas que vienen de la mano en el creyente: la justificación, la regeneración y la santificación. Y le vamos a poner punto, nos vamos a concentrar en el último punto. ¿Qué es lo que es la justificación en términos legal? ¿Y qué es lo que hace? Declara justo a un pecador por la obra de Cristo. La regeneración, ¿qué es lo que significa? Nuevo nacimiento. Es decir, la obra de Dios donde le imparte vida espiritual, ¿cierto?, al creyente y llega a ser una nueva criatura. Y número 3, viene la santificación, que es un estado de separación con Dios y para Dios. Y en ese proceso nosotros estamos. Cuando nosotros hablamos de la santificación, estamos hablando de la madurez espiritual. Estamos hablando del crecimiento. Y dentro de la santificación vamos a ver 3 conceptos. La santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación total. En el creyente, la santificación posicional, en mi caso, ya es pasado. Cuando recibí a Cristo hace un par de años atrás. ¿Qué es lo que nos dice Colosenses 1:13? Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Yo ya fui librado. Y si usted aceptó al Señor también. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos posicionó en una nueva vida. Ya somos pasado.
Presente, la santificación progresiva. ¿Qué es lo que hace? Es el proceso del Hijo de Dios donde va creciendo en santidad. ¿Cuándo? Diariamente, en el transcurso de sus vidas. Todos los días. Es un trabajo diario. Y lo tomamos de la base y el fundamento de la palabra del Señor, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuándo? Al momento de nuestra salvación, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Todos los días. Es un progreso en el creyente. Y por último, la santificación completa y final es la meta final, cuando el creyente sea glorificado. Es un evento futuro. Volviendo a la santificación progresiva. Nosotros como cristianos debemos insistir fielmente en el crecimiento, en mi crecimiento, en mi crecimiento. ¿Dios comenzó una buena obra en usted, sí o no? Amén, ¿cierto? En algún momento usted entregó su vida a Cristo y el Señor comenzó a hacer una buena obra en usted. ¿Y la va perfeccionando día a día? Claro. ¿Cuándo la va perfeccionando? Cuando usted se involucra con el Señor. Cuando usted se involucra con el texto bíblico. Cuando usted busca, ¿cierto?, consejo de la palabra del Señor. Cuando su vida está orientada hacia Cristo. Viene el crecimiento. Entonces, el que busca al Señor son aquellos hijos obedientes que anhelan la santidad, anhelan vivir puros para el Señor, anhelan estar en comunión con el Señor. El alcance de la santidad comprende toda la conducta, o como traduce la Reina Valera, en toda vuestra manera de vivir. La santidad se extiende a todas nuestras áreas de la vida. El creyente podrá estar más o menos cerca del Señor o en comunión cuando está involucrado con el Señor. Y la santidad tuya, mía y de cada creyente se va a ver en la familia, se va a ver en las relaciones con el mundo y se va a ver también dentro de nuestra iglesia. Hay un teólogo que se llama Reairier y define la santidad de esta manera. Dios está separado de todo lo que es sucio y malo, sino también que Él es positivamente puro y así distinto de todos los demás. Entonces, cuando nosotros tenemos que definir el concepto de santidad, cuando tú tengas que definir santidad, ese concepto tiene que ir en sintonía necesariamente con lo que dice la palabra de Dios. Y no con ideas que tú puedas tener. El cristiano no está llamado a practicar el pecado, ni llamado a una vida licenciosa o pecaminosa. El cristiano está llamado a buscar la santidad. 2 textos y termino. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: ¿Dios está separado de todo lo que es sucio y malo? No. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y por último, Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Conforme a qué cosa? A la imagen de aquel que lo creó. Fíjese, ¿Yanna tiene sed? ¿Sí? Venga. Por favor, Yannita, ayúdame. No vamos a tomar cena del Señor por si acaso, no se preocupen. ¿Tiene sed, cierto? Sí, mucha sed. A ver, escoja un vasito. Quiero este. ¿Quieres? Hay 4 vasos, ojo, pero ella escogió este. Tome. No se la va a caer. Muchas gracias. ¿Por qué escogió este vaso? Porque es el único que está limpio. Porque es el único que está limpio. Gracias, Yannita. Porque el único que está limpio. ¿Sabes qué? La Yanna no se fijó
ni en la calidad del vaso. No se fijó ni en el porte del vaso. La Yanna no se fijó si era bueno, era malo, era bajo, era alto. Simplemente se fijó en una sola cosa para tomar agua. ¿En qué se fijó? En que estuviera limpio. Utilizó el vaso que estaba limpio. No el más grande, no el más bonito. Simplemente el que estaba limpio. Dios quiere usar nuestras vidas, hermanos. No cabe duda de eso. Y el Señor nos apartó con un propósito a ti y a mí. Y el Señor dijo que para cada uno de nosotros hay un plan definido en nuestra vida. Lo tiene establecido, porque Dios planifica. No hace las cosas de manera, como dije antes, se me fue la palabra, improvisada. Muchas gracias. Pero ¿sabes qué? Para poder ser usado por el Señor, toma lo mismo que Yanna. Va a tomar aquel que está limpio. Y te va a usar a ti. Y me va a usar a mí. ¿Y sabes lo que tenemos que hacer? Estar limpio delante de la presencia del Señor. Ayer conversaba con los hermanos de la clase Conectar y le decía, ¿sabes qué? Dentro de la iglesia hay muchos hermanos talentosos. Hay muchos hermanos que tienen habilidades. Hay muchos hermanos que tienen dones. Pero sumado de eso, ¿sabes qué nosotros como equipo pastoral buscamos? Carácter cristiano. Una vida en santidad. Nos encantan tus dones. Nos encantan tus talentos. Nos encantan tus habilidades. Pero buscamos santidad. Que tu vaso, hermano, esté limpio. Pastor, estoy sucio. Me siento indigno hoy día. ¿Qué puedo hacer? Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, el Dios Todopoderoso, saca a relucir sus atributos y dice, es fiel y es justo para limpiarnos, para perdonarnos, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para traspasarte de un vaso sucio a un vaso limpio, ¿sabes lo que tiene que hacer hoy día? Es confesar su pecado. Es pedirle perdón al Señor. Es decirle, ¿sabes qué, Señor? Sí, he hecho lo malo. He hecho lo malo. He tomado decisiones que no te honran. He tomado decisiones que satisfacen mis placeres, mis deseos, mi antigua manera de vivir. Pero ninguno de eso te honra. Si vamos en oración y le pedimos perdón al Señor, ¿sabes lo que va a hacer el Señor? Simplemente va a sacar a relucir su maravillosa presencia a través de sus atributos. La fidelidad. Él es fiel a su palabra. Y la justicia te va a ver a través de los ojos de Cristo. ¿Y sabes lo que va a hacer? Hoy día mismo te va a perdonar y te va a limpiar. Te voy a dar un tiempo de oración con el Señor para que puedas confesar, si es necesario, tus pecados, tu vida, para que puedas estar limpio y santo delante de la presencia del Señor. Toma un tiempo de oración de unos 20 segundos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana que hemos tenido de poder exhortar tu palabra. Gracias por el consejo sabio que nos inquietas, Señor, que nos inquietas a llevar una manera distinta de vida, Señor, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has entregado, conforme a lo que tú has enseñado también, Señor. Dios amado, tu palabra es fiel y es verdadera, y yo sé que cada uno de mis hermanos que ha pedido perdón, con su corazón entregado a ti, Señor, tú le vas a perdonar y a cada uno de nosotros nos vas a limpiar, Señor. Permite, Padre Celestial, que esta palabra pueda ser aplicable cada día de nuestras vidas y que todas nuestras decisiones te honren a ti. Te damos gracias y te pedimos todo por Cristo Jesús. Amén. Dios te guarde, hermano. Que Dios te bendiga.
La Iglesia Bautista Vida Nueva se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Santiago. Nuestros principios son los principios bautistas bíblicos. La Iglesia Bautista Vida Nueva es un cuerpo de creyentes preocupados en cumplir la obra de Cristo en nuestras familias hoy. Nuestra iglesia tiene diferentes ministerios, encargados y preparados para suplir tu necesidad, ya sea personal o familiar. Nuestros cultos los hacemos los días domingo, 10 de la mañana. Estamos ubicados en Agustinas 2332, Santiago Centro, cerca de 2 metros. Visítanos y conócenos a través de nuestras redes sociales. Te esperamos. Que el Señor